7 de la mañana, 37 minutos. Cambiamos de tema porque el ICETEX suspendió nuevos créditos en 2025 por falta de plata. Ahora el gobierno quiere convertir la entidad en un banco tradicional. Buenos días. En este momento la deuda que tiene el gobierno con el ICETEX asciende a 432.000 millones de pesos. Para ese monto ya hay un primer acuerdo de pago y es que el Ministerio de Educación adelante un abono de 51.000 millones de pesos esta semana para avanzar en el pago de matrículas de 2024. Estas van a ser renovadas para el año 2025. Pero acá el problema es para los jóvenes que quieren acceder como nuevos créditos para el siguiente año y así pagar sus carreras universitarias. La convocatoria está suspendida hasta que se consigan nuevos recursos y la advertencia del ministro de Educación es que sin ley de financiamiento aprobada en el Congreso, esto no va a ser garantizado para el próximo año. El futuro aún no está claro para los jóvenes que ven en el ICETEX una oportunidad para estudiar. Más de 32.000 nuevos créditos están suspendidos y los beneficios como condonaciones y subsidios de 144.000 jóvenes están en riesgo. Un recurso faltante para la entidad de 991.000 millones que necesitamos garantizar para efectos de poder llevar a cabo la convocatoria 2025 y sobre todo para mantener las condiciones que hoy en día tienen los jóvenes que vienen recibiendo estos beneficios, pero además de cara a aquellos jóvenes que tienen una esperanza de poder financiar su educación superior también. Los recursos de la vigencia 2025 dependen de la aprobación de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República. Si el Congreso de la República no aprueba la ley de financiamiento, no van a haber recursos. Es decir, que solo podrán renovar los créditos de 2024 que tienen 140.000 jóvenes para cursar sus estudios, pues el gobierno tiene pendiente por pagar a ICETEX 432.000 millones de pesos de la vigencia 2024 y el compromiso es abonar 51.000 millones de pesos y buscar acuerdos con el Ministerio de Hacienda. Esto mientras construyen la idea de convertir a la entidad en un banco de primer piso. Con un racionamiento de caja como el que nos anuncia el Ministerio de Hacienda, nos tienen esta situación. Entonces, si empieza a depender cada vez menos del presupuesto general y depende cada vez más de su actividad financiera, podríamos tener, como dice por ahí una publicidad, un banco amigo. El gobierno pidió a las universidades ajustar sus calendarios académicos por los inconvenientes con el giro del dinero de matrículas. Más de 32.000 créditos estaban previstos para el año 2025 y de esta manera entonces quedan suspendidos y cerca de 144.000 jóvenes tienen en riesgo su subsidio de sostenimiento, es decir, el valor del transporte y de la alimentación. Sobre el impacto de esta situación y la viabilidad de la nueva idea del gobierno, hablamos a esta hora con el exministro de Educación, Alejandro Gaviria. Señor Gaviria, muchísimas gracias por este contacto con Noticias Caracol. Aquí se configuró la tormenta perfecta, una con consecuencias inmediatas, pues ya para el 2024, que es el tema de liquidez. 2025 el tema de presupuesto, pero además una idea de reforma absolutamente difusa. Y ahora, como dice el cuento, ¿quién podrá ayudarnos? Alejandra, buenos días. Tal cual, yo creo que sigue faltando un cronograma claro para el año 2024. Esta idea de por qué buena parte del recorte del presupuesto de 2025 del Ministerio de Educación está dedicado al recorte del ICETEX, precisamente. Y la idea de la reforma, en el mejor escenario, es una idea que tomaría 2 o 3 años. Y la gran duda, como tú bien dices, Alejandra, es la idea sobre la transición. ¿Qué va a pasar con los estudiantes que en este momento no están recibiendo el subsidio? ¿Qué va a pasar con el financiamiento de las universidades? ¿Qué va a pasar con aquellos estudiantes cuyo proyecto de vida estaba de alguna manera sustentado en lo que iba a ser el ICETEX? ¿Por qué este problema se dejó llegar hasta este momento? Yo creo que lo que debería pasar es que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda deberían reunirse con los rectores y con asociaciones de estudiantes y presentar un cronograma claro. Por ahora, solo incertidumbre y preocupación. Señor Gaviria, en medio de esa pregunta de quién podrá defenderlos o quién podrá respaldarlos a todos los estudiantes en el país que confían en el ICETEX, que han puesto su esperanza para su educación, ¿usted cómo ve esa situación que en este momento hay frente al Ministerio de Educación, a la cabeza del ministro, en donde hace parte, es el presidente de la Junta Directiva, pero al parecer no confía y no le apuesta al ICETEX?
Yo lo veo de la siguiente manera. A mí me parece que el ministro ha tenido una actitud que la voy a denominar de esta forma: indiferencia destructiva. Dejó crecer este problema. Cuando el problema revienta la semana pasada, no dice nada, incluso dice, no es mi responsabilidad. El ICETEX está adscrito al Ministerio de Hacienda. Después, cuando el problema comienza a crecer, en lugar de dar respuestas a la coyuntura específicas al problema de 2024 y 2025, se inventa una reforma que parece un banco cooperativo informático que uno no sabe qué es. Incluso el banco que él propone llevaría tasas de interés mucho más altas, que es lo que no se ha dicho en esta coyuntura, y uno no entiende. En la rueda de prensa de ayer no entregó ninguna solución. ¿Qué puede Exacto. hacerse? No sé, yo creo que las universidades, los rectores universitarios deberían reunirse, los estudiantes, alzar la voz. No puede ser que esto siga ocurriendo. Es que además, como usted dice, hay una gran contrariedad porque se fueron en contra de las deudas, del endeudamiento de los jóvenes. Decían, los jóvenes no pueden ser objeto ni sujeto de deudas. Y por eso proponemos crear un banco para que los jóvenes pidan créditos que finalmente terminan deudas. Entonces, ¿cuál es la solución que está proponiendo finalmente el ministro de Educación o el Gobierno Nacional? Ninguna, ninguna. Cuando el ministro de Educación saca ese mensaje, que creo que fue el domingo en la mañana, que dice, vamos a impedir que los estudiantes se endeuden y vamos a crear un banco de primer piso, que claramente había una contradicción. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Improvisando. Yo voy a contar una anécdota. Cuando yo era ministro de Educación y esto ocurría, lo que uno hace como ministro, le hace una antesala al ministro de Hacienda, pasa 4 o 5 horas esperando y dice, este problema hay que resolverse. Lo mismo para el presupuesto del año 2025. Hay que resolverlo de alguna manera. Con lo que está ocurriendo el año 2025, por ejemplo, con los subsidios de tasa de interés que no se van a dar y las condonaciones que van a quedar en el aire, hay problemas incluso de naturaleza constitucional. Un estudiante podría poner una tutela diciendo hay una confianza legítima que fue rota por parte del Estado colombiano. Por lo tanto, tiene que haber soluciones y no están. Vuelvo y repito, lo de la rueda de prensa de ayer, aunado a los mensajes por redes sociales del presidente de la República, que saca el problema de la coyuntura y plantea una reforma que por ahora no va a resolver ningún problema, yo creo que nos están mostrando que no se está planteando nada. Y vuelvo y repito, los estudiantes, los padres de familia, los rectores, las comunidades educativas de todo el país, con estos proyectos de vida que están siendo interrumpidos, que están quedando truncos, tienen que pronunciarse de alguna manera. Señor Gaviria, para usted, ¿qué es lo más grave de este limbo en el que se encuentra la educación en el país? Voy a hablar de la educación superior porque está ahí. Lo más grave yo creo que es lo siguiente. El presidente Petro dijo que su principal promesa de campaña era la educación superior, que se iban a crear 500.000 cupos universitarios. Había una promesa a la sociedad colombiana de que este gobierno iba a ser el gobierno de las mayores oportunidades para la educación superior. Y todo eso se está quedando, primero, en incumplimientos en estos años 2024 y 2025, y en una promesa, que lo voy a decir de esta manera, es una promesa irrealizable de un banco que no se va a dar. Yo he estado en estos debates de la educación por mucho tiempo y lo puedo anunciar desde ya. La promesa, como lo ha planteado el gobierno, no es una promesa ejecutable, no es funcional. Lo más grave entonces es los planes de vida frustrados, y lo voy a decir de esta manera, si se quiere, el sufrimiento humano de muchos jóvenes colombianos y sus familias. Se hablaba además de una educación pluralista como campaña de gobierno. ¿Era necesaria esta discusión, esta disyuntiva entre la educación pública y privada? ¿Es que acaso son excluyentes? Alejandra, yo fui rector de la Universidad de los Andes y lo voy a decir de esta manera. En el discurso mío de posesión, que fue por allá en agosto de 2019, planteé exactamente eso, que no tiene que existir ninguna disyuntiva entre educación superior privada y pública, que tenemos que unirnos más, que el país tiene que de alguna manera aprovechar las ventajas de su sistema mixto de educación superior, que lo privado y lo público tienen que cooperar. ¿Para qué? Para lo que estamos hablando, construir oportunidades para los jóvenes colombianos. Nada de eso está ocurriendo. Y vuelvo y repito, esta era la principal promesa de campaña del presidente Gustavo Petro. Cuando yo acepto ser ministro de Educación, duré muy poco precisamente porque esta promesa del pluralismo no se cumplió. Él me dijo, esta es mi principal promesa de campaña. No lo está haciendo. La promesa se está quedando en frustración, y en este caso en frustración para jóvenes que ya tenían una trayectoria
una especie de proyecto de vida más o menos definido y consolidado. Es el señor Alejandro Gaviria, exministro de Educación, a esta hora compartiendo algunas de las reflexiones que hay. Reflexiones, porque es que ni siquiera son respuestas las que tenemos, señor Gaviria. Hay una cantidad de preguntas sobre la mesa y pues tenemos que seguir acudiendo a esa palabra de cajón que es el limbo en el que en este momento se encuentran miles de jóvenes y sus familias porque no saben qué va a pasar con su educación. Una rueda de prensa que no planteó absolutamente ninguna solución y por el contrario puso sobre la mesa una propuesta que al parecer no tiene ni pies ni cabeza. Señor, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias Caracol y pues toca decir amanecer, ahí veremos. Tal cual, no hay respuestas. Fuerte abrazo igualmente y buen día para todos. Gracias, señor.